a ver la distribución uniforme y números pseudo-aleatorios. Ya que tenemos generados los números pseudo-aleatorios, necesitamos revisar el concepto de distribución uniforme para poder caracterizar si un generador de números pseudo-aleatorios es bueno. ¿Ok? Se cumple con ciertas características. Bueno, fíjense. Una distribución uniforme. Primero vamos a repasar qué es una distribución. Una distribución de probabilidad pues sigue los axiomas de probabilidad. ¿Sí? En realidad una medida de probabilidad va desde un conjunto no vacío al 0,1. Esa es una medida. Medida de todo. Este se llama omega. Entonces los axiomas de probabilidad son tres. La medida de todo el espacio muestral, que es omega, es 1. Ese es el primer axioma. Un axioma es una proposición tan evidente que no necesita demostración. ¿Sí? Entonces, regularmente estas no tienen demostración, pero en ocasiones algunos axiomas sí se demuestran. Bueno, el segundo axioma es que la probabilidad o la medida de un evento en todo el espacio muestral es mayor o igual a 0. Esto quiere decir que los valores de probabilidad están entre 0 y 1, no pueden ser mayor a 1. ¿Sí? El tercer axioma es un poquito más complicado de entender, pero la idea es la siguiente. Si tenemos muchos eventos en omega, aquí le pusimos F, es una sigma álgebra, en omega, que es el espacio muestral, tales que son disjuntos, o sea, no tienen elementos entre sí, y los índices son diferentes. Entonces, la suma, bueno, la unión de estos eventos en medida es igual a la suma de las medidas de esos eventos. ¿Sí? Con esta condición. Si esta condición no se cumple, aquí tenemos otros términos. Bueno, esos son los axiomas de probabilidad. Si tenemos una distribución de probabilidad con una variable aleatoria continua, entonces el primer axioma corresponde a esto, que la integral de menos infinito a infinito de esa función es 1. O bien, el 2 sería que en un trozo más pequeño, no menos infinito a infinito, pues esta integral sea mayor o igual a 0. O sea, esta es una función positiva, es lo que está diciendo. Bueno, con esto podemos construir varias distribuciones. Vamos a construir una distribución de probabilidad, digamos que a partir de una lineal, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Construir una función de probabilidad lineal de esta manera. Si alfa es 0, pues entonces solamente sobrevive beta x. Entonces, esta función solamente es válida si x está entre 0 y 1. Si x no está fuera de ese rango, la función va a valer 0. Entonces, esta función está en dos partes. ¿Sí? Entonces, vamos a checar. Según el primer axioma de probabilidad, la probabilidad de todo el evento, o sea, de menos infinito a infinito, debe de ser 1, ¿verdad? Entonces vamos a integrar, como alfa es 0, solamente tenemos bx, pero esta función solamente está definida para el intervalo 0, 1, o sea que esto es 0 y esto es 0. Por esta razón solamente sobrevive este término, que sería la integral de x es x al cuadrado sobre 2, y lo evaluamos en el intervalo que es válido, ¿no? De 0 a 1. Entonces, si evaluamos eso, nos da 1, un medio. Si las operaciones es b sobre 2 igual a 1.
Entonces ya conocemos beta. Podemos conocer beta como esto debe de ser 1, entonces beta sobre 2 debe de ser 1, entonces beta es igual a 2. Y tenemos nuestra distribución de probabilidad que satisface el primer axioma de probabilidad y bueno, también el segundo. Entonces, como beta es 2, ponemos beta x. Aquí alfa era 2. Si le damos otro valor a alfa, vamos a obtener otra distribución de probabilidad lineal. ¿Okay? En este sentido, hay una distribución que se llama distribución uniforme. Es una distribución parecida a la anterior, pero solamente es válido en el intervalo 0, 1. Aquí, bueno, es 0 para x que no está, aquí debe de ser que no está en 0, 1. Entonces, es nuestra función 1 sobre b menos a. Recordemos que esta integral la podemos dividir en 3. Y entonces, al momento de integrar de a a b, donde a es 0, b es 1, y con nuestra función anterior, pues obtenemos una integral más sencilla, una constante. Entonces, la integral de la constante es la variable. Si evaluamos, obtenemos b menos a sobre b menos a, esto es 1. Entonces, recuerden que esta es una distribución de probabilidad y ya checamos que sí, ¿verdad? Que satisface el primer axioma de probabilidad. Ahora, ¿qué pasa si queremos hallar la varianza? Y la media, bueno, fíjense, vamos a hallar la media y la varianza para la distribución uniforme. Entonces la media es el valor esperado, la varianza es un valor esperado también, pero cambia un poquito. Entonces el valor esperado es simplemente la integral, pero multiplicada por una x. Aquí arriba tenemos la integral sin la x, entonces al sacar el valor esperado, multiplicamos esta x. Y entonces, como solamente es válido en el intervalo de a a b, fuera de eso es 0, entonces vamos a integrar esta función x por 1 sobre b menos a. Como esto es constante, se saca y nos queda la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Evaluando esa integral en x al cuadrado sobre 2, el 2 está aquí afuera, nos queda de esta manera. Aquí hay una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados tiene esta identidad. Entonces se va el b menos a, arriba y abajo, en numerador, denominador, y nos queda a más b sobre 2. Ese es el valor esperado para la distribución uniforme. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el valor de la distribución uniforme entre a y b, el valor esperado es el promedio de esos dos valores. Por ejemplo, si a es 0, b es 1, entonces vamos a tener un medio. Para la varianza, tomamos en cuenta esta expresión. Entonces, basta hallar el valor esperado del segundo momento, o sea, la esperanza de x al cuadrado. En lugar de poner x, vamos a poner x al cuadrado. Realizamos las mismas operaciones que hace un momento, pero ahora nos va a quedar x al cuadrado. Entonces integramos x al cuadrado y nos queda x al cubo sobre 3. Evaluando nos quedan diferencias cúbicas. Y esta es la identidad para diferencias cúbicas. Entonces se va b menos a otra vez y nos queda a al cuadrado más ab más b al cuadrado sobre 3. Este es como un tipo promedio también. No hemos acabado, tenemos que sustituir en esta expresión. Entonces, haciendo un poco de talacha, llegamos a que el resultado es a menos b al cuadrado sobre 12. ¿Okay? Entonces, esta es la expresión para la varianza para una distribución uniforme en el intervalo a, b. Entonces, aquí como ejemplo, vamos a hallar la distribución, la función de distribución. En este caso su gráfica no lo vamos a ver, es sencilla. La media y la varianza para dos casos, cuando a
B es 0,1 y cuando A, B es 0,5. Vamos a ver el primer caso. Entonces, para la media cuando A es 0 y B es 1, ya habíamos dicho que era un medio. La varianza, solamente sustituimos el valor y nos da un doceavo. En el caso B, simplemente sustituimos A 0 y B 5, esto nos da 5 medios. La varianza nos da 25 doceavos, ¿verdad? Porque esto es menos 5 al cuadrado, como está el cuadrado afuera, esto es 25 sobre 12. ¿Ok? Bueno, ¿para qué queremos esto? Cuando calculamos los números pseudoaleatorios, necesitamos revisar que estos números pseudoaleatorios se comporten estadísticamente bien, que sean un número grande, que sea una distribución aleatoria o pseudoaleatoria. Entonces, para ello utilizamos la distribución uniforme, ¿sí? Y necesitamos hacer pruebas de hipótesis que, pues, nos digan que estamos haciendo bien las cosas, que nos aseguren. Entonces hacemos una prueba de hipótesis para la media. Fíjense bien. Entonces, prueba de hipótesis para mu. Entonces, en este caso, como la media en el intervalo 0,1, que es nuestra región de estudio, la media es un medio, entonces vamos a hacer esa prueba de hipótesis. Digamos que generamos un vector de números pseudoaleatorios y queremos ver que precisamente la media esté alrededor de este valor. Entonces la hipótesis nula es que la media sea un medio, la hipótesis alterna es que no sea un medio, que sea diferente de un medio. Su estadístico de prueba es simplemente sacar el promedio de ese vector sobre todos los valores. Y aquí está la región de rechazo. ¿Qué pasa si este promedio que calculamos le restamos un error, ¿no?, que tiene que ver con la varianza que calculamos previamente en el ejemplo anterior? Fíjense, esta varianza es un doceavo. Por eso aparece un doceavo aquí. Bueno, calculamos el límite inferior, el límite superior. Y la conclusión es, no se rechaza H0, o sea, no estamos rechazando H0, o sea, que mu sea un medio, si M está en este intervalo del límite inferior y límite superior. Si M está en este intervalo, pues nos quedamos con el valor M igual a un medio. Si no está ahí, tenemos que decir que la media no es un medio y entonces el generador de números aleatorios no sigue una distribución uniforme. Desde ahí. Después la prueba de varianza, aquí sería varianza. La hipótesis nula pues, es que es un doceavo. La hipótesis alterna es que es diferente de un doceavo. El estadístico de prueba, se dan cuenta, es una varianza muestral, donde M es la media calculada arriba. ¿Okay? La región de rechazo pues tiene que ver con la G cuadrada. Ese es el límite inferior, el límite superior. Entonces, conclusión, no se rechaza H0 si B, nuestro estadístico de prueba, está entre el límite inferior y el límite superior. Si esto no pasa, tenemos que decir que la varianza no es un doceavo y entonces nuestro algoritmo no es bueno. Pero también hay pruebas de uniformidad y de independencia. Uniformidad nos quiere decir que hay suficientes números aleatorios que no se van a repetir, porque muchas veces se repiten y forman patrones. Entonces, cuando realizamos esta prueba de uniformidad, se garantiza de que hay suficientes números. La hipótesis nula es que pues, el vector R sigue una distribución uniforme entre 0 y 1. La hipótesis alterna es que no sigue una distribución uniforme entre 0 y 1. Tiene otra distribución, pero no es uniforme. El estadístico de prueba pues es una prueba de bondad de ajuste.
¿sí? Le llamamos G o chi 0. Entonces la región de rechazo tiene que ver con la distribución G cuadrada o chi cuadrada con alfa entre 2, n-1 grados de libertad. Conclusión, no se rechaza H0 si chi 0, perdón, es menor o igual a chi cuadrada con alfa entre 2, n-1. Entonces ahí hay que checar esa parte. Y si chi 0 está en esta región, pues no vamos a rechazar y vamos a decir que los R tienen una distribución uniforme. De lo contrario, pues no va a ser uniforme. Y la prueba de independencia también nos va a ayudar para decir que una prueba no se acumula, por ejemplo, en un solo lugar, sino que está repartida en todo el rectángulo o el cuadradito de 0, 1. Porque puede haber que tengamos cúmulos en una parte y haya huecos en otra. Entonces, aquí la suma, la chi 0, va desde 1 hasta m. M es el número de grupos de datos considerados en el vector. O sea, vamos a hacer una malla en 0, 1 y vamos a determinar cuántos grupos vamos a tener en el intervalo 0, 1. Entonces, EI van a ser los valores esperados, que es n-1 sobre m en cada cuadrito. Y los O son los observados. Entonces vamos a hacer una prueba de bondad de ajuste, pero sobre los M ahora. Eso nos va a decir dónde hay huecos y dónde no hay huecos. Si hay huecos en un lugar y en otro no hay huecos, quiere decir que no hay una distribución correcta de los datos si hay huecos. Y no nos sirve ese R. No son independientes. Hay una dependencia ahí. Entonces la región de rechazo va a seguir siendo la G cuadrada o la chi cuadrada, pero con m-1 grados de libertad. Y la conclusión, no se rechaza si la G0 o la chi 0 es menor o igual que chi cuadrada con alfa entre 2, y aquí sería m-1 grados de libertad. Bueno, si nos vamos a los programas, ya tenemos programada la prueba de hipótesis para la media. Aquí lo interesante es que tenemos tres paquetes. El paquete de matemáticas, que es NumPy, el paquete de estadística, SciPy, y el paquete de graficación, Matplotlib. ¿Okay? Entonces, esta es una función. Si ustedes no lo quieren como función, quitan el def, prueba media, y todo esto lo copian, pero lo pegan hacia los números que están a la izquierda. ¿Sí? Porque aquí tenemos una función. Entonces, copian todo esto, está la plantilla de la hipótesis nula, hipótesis alterna, estadístico de prueba, región de rechazo, etc. ¿Okay? Esto es para graficar. Aquí viene, por ejemplo, los límites, límite inferior, límite superior, es un intervalo de confianza. Y aquí es donde vamos a decidir. Si la media de R, de nuestro conjunto R, es menor a LI, decimos que se rechaza H0. Y también, si es mayor a LS, o sea, límite superior, rechazamos H0. Si no pasa ninguna de estas dos de arriba, decimos que no se rechaza H0. O sea que la media de R está en el intervalo. ¿Okay? Ahora viene la prueba de hipótesis para la varianza. También cargamos los paquetes. Y se ve como una función. Recuerden, si no quieren una función, ahora le dan el valor R, el vector R, y esta prueba va a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, aquí es para calcular el tamaño de R, cuántos datos tiene R, y también tenemos la plantilla de la prueba de hipótesis para varianza. La hipótesis nula es que la varianza es un doceavo, la hipótesis alterna es que es diferente de un doceavo. El estadístico de prueba, pues es la varianza de R.
con NP calculamos la varianza. La región de rechazo está dada por esta. Y aquí, fíjense, tenemos LI, que es límite inferior. Utilizamos las funciones de SciPy con chi cuadrada para calcular los límites inferior y superior. ¿Sí? Posteriormente, perdón, vamos acá. Ya que calculamos esos límites, vamos a graficar todo eso para graficar un histograma y donde nos va a decir si se rechaza o no es en esta parte, en este if. Si la varianza es menor que el límite inferior, entonces la conclusión es que se rechaza H0. Si la varianza es mayor al límite superior, concluimos que se rechaza H0. De lo contrario, si no pasa ninguna de estas cosas, pues no se rechaza H0. Ojo, no estamos diciendo que se acepta, estamos diciendo no se rechaza, porque hay un cierto grado de error. Entonces, no es lo perfecto, pero no hay evidencia suficiente para decir que se acepta, ¿verdad? Más bien decimos no se rechaza. Ese es lo correcto. Bueno, como ejercicio se van a quedar las pruebas de hipótesis de uniformidad y de independencia. Hasta luego.